Muchísimos factores afectan el tema del real estate en los Estados Unidos. Hablamos de precio, hablamos de tasas de interés, hablamos de inventario. Son muchos los factores que tú tienes que tener en cuenta a la hora de invertir. Por eso nosotros en nuestro podcast de actualidad siempre estamos analizando lo que sucede en Florida, sobre todo en estos momentos donde estamos viendo zonas en que los precios están disminuyendo, las tasas de interés también están disminuyendo y los inventarios han aumentado en números que no esperábamos que pasara en un periodo tan corto de tiempo como un año. Todos esos son análisis que nosotros vemos con números. ¿Por qué? Porque normalmente como latinoamericanos nosotros estamos acostumbrados a que los precios mantienen líneas bastante estables, que siempre van hacia la alza y no vemos que puedan existir esos temas con tal capacidad de negociación como funciona en los Estados Unidos. Por eso nosotros ponemos lupa sobre los números y revisamos cada uno de ellos para informarte a ti y que tú puedas tomar decisiones con la menor cantidad de riesgo viendo nuestro podcast semanalmente. Como siempre, mi persona Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes hoy. Jenny. Tenemos temas de precio, hay muchos precios que están variando en Estados Unidos en general, pero ¿qué está sucediendo? Sé que tienes un informe de CoreLogic, una de las principales empresas de estadística de real estate en los Estados Unidos. Cuéntanos cómo van los precios y qué ellos pronostican para el futuro. Fíjate, CoreLogic nos trae la historia y, como tú dices, el pronóstico para el futuro. ¿Qué nos dice en el informe de agosto? Nos dice que los precios año a año han crecido a nivel nacional 4.7% y el forecast o el pronóstico para el año que viene es un crecimiento del 2.3%. Es interesante ver comparar este artículo de agosto con el que ellos tienen en julio, donde vemos que el pronóstico para el año que viene es un aumento del 3% y hoy en día es 2.3%. Vemos un descenso en el aumento de los precios en el pronóstico que ellos tienen debido al aumento del inventario y debido a que a pesar del descenso de los intereses, el mercado se está quedando como frío. Entonces, esto está sucediendo a nivel nacional. Lo interesante es ver en el mismo artículo qué está pasando con Miami. Si vemos aquí, vemos las 10 principales ciudades de Estados Unidos y vemos cómo se están comportando los precios año a año. Vemos Miami un aumento del 10% en este artículo de agosto y cuando yo lo comparo contra el artículo de julio, vemos que el aumento es un 8.5%. De estas ciudades, solo Miami y Washington están en aumento de precios, todas las otras ciudades tienen descenso en los precios. Pues básicamente por eso es que siempre nuestra recomendación es comprar en Miami. Es una ciudad que a pesar de todo lo que está sucediendo, la oferta y la demanda que tenemos nosotros, tanto de los países, personas que vienen de Sudamérica, de Europa y de las personas que viven en Estados Unidos también quieren venir hacia Miami por muchos beneficios que tienen, sobre todo de locación y económicos. Entonces, al crearse esta oferta, pues simplemente los precios no bajan, sino siguen aumentando. Realmente en la Florida en general, vemos a Miami con estos aumentos de precios, pero también vemos otras zonas que están en peligro de que bajen los precios considerablemente. Tenemos Palm Bay aquí en Florida, tenemos Gainesville en Florida y tenemos lo que es Sarasota y Bradenton también. Posibilidades entre un 50 y 75% de posibilidades de descenso de los precios. ¿En qué se basan ellos? Número uno, en el aumento del inventario. En esas zonas tenemos un aumento bastante significativo de inventario, aumento del días en el mercado de cada una de esas unidades y porcentaje de negociación que me reduce el precio de lista. Todo eso hace que tengan más tendencias para la disminución de precios. Por eso es tan importante que estés del lado de un profesional que sepa para que te pueda guiar en la compra de una propiedad de inversión. Es correcto, Jenny. Vamos a analizar justamente ese trasfondo, eso que hay detrás, porque ahí es importante que tú sepas. Esto es, si no hay producto suficiente para vender, los precios van a tener una presión hacia arriba, porque menos oferta, la demanda va a inclinar que esos precios suban. Sin embargo, cuando empezamos nosotros a analizar lo que ha sucedido en el último año y veámoslo en el mapa interactivo de Reventure, vamos a ver cómo efectivamente el crecimiento del inventario año a año que ha sucedido dentro de lo que es Florida. Estamos viendo el condado de Miami-Dade, que engloba la ciudad de Miami, ha tenido un crecimiento de inventario de 55% en el último año, de julio a julio,
El condado de Broward, que es donde está Fort Lauderdale, estamos viendo un 92% de aumento del inventario. Y Palm Beach, ya hacia Boca Ratón y arriba, un 69% de crecimiento del inventario. Esto quiere decir que aquí, cuando crece el inventario, ahorita vamos a ver cómo ha impactado esto en lo que tiene que ver los precios. Estamos viendo la zona ya, veámoslo aquí como zona metropolitana, la zona de Orlando y Kissimmee, estamos viendo 78% de inventario creciendo, Lakeland 72% y Clearwater y Tampa 94%. O sea, en esta zona, como que Tampa se ha básicamente duplicado el inventario. ¿Cómo se traduce este inventario en lo que tiene que ver en precio? Estamos viendo precio o negociación de precio. ¿Qué quiere decir negociación de precio? De cada 100 viviendas que se venden, ¿cuál es el porcentaje de viviendas que efectivamente tiene una reducción de precios a la hora de ser vendida? Estamos viendo que en Orlando el 30% de las unidades que se venden están teniendo reducción de precio y en Clearwater y Tampa el 37%, el 38%, es decir, el 40% de cada 100 casas, 38, 40 están teniendo una reducción de precios. Si nos vamos hacia la parte de Miami, vamos a ver que la negociación existe, pero no está en niveles tan altos. La ciudad de Miami, el condado de Miami-Dade, tiene un inventario de, una reducción de precio de 16%, de cada 100, 16 se reducen los precios, Broward 23% y Palm Beach, que es Boca Ratón, 23%. O sea, que en esta zona del sur de la Florida, los precios no están tan impactados, pero empezamos a ver lo siguiente. Cuando vemos el precio medio de lista año a año, ¿qué quiere decir? El precio medio de lista es el precio al que la unidad se publica para ser vendida. No quiere decir que es el precio que se vende, pero el precio que se publica. En Miami-Dade, los precios han descendido aproximadamente un 8% en el nivel de publicación, Broward 14% y Palm Beach 12%. O sea, eso quiere decir que la tendencia de que el precio está publicado está tendiendo a ser cada vez más bajo los precios, lo que se va a traducir en menores precios de venta. En las zonas metropolitanas como Orlando y Kissimmee tenemos 3.84 y en Tampa 5.36. Esto se va a traducir en el futuro en unas reducciones pequeñas de precios, pero van a existir. Habrán zonas que tengan muchísima más presión de precios. Sin embargo, si tú quieres invertir, puede ser un buen momento porque el nivel de negociación existe. Estamos en un punto donde el vendedor no es el que está marcando la pauta como pasaba hace 2 años. En este momento el comprador está teniendo poder y sobre todo en los casos de viviendas nuevas, hay muchísimo poder por parte del comprador. ¿Por qué? Porque hay mucho inventario por parte de los nuevos, de los constructores de las viviendas nuevas y eso está haciendo que exista muchísima posibilidad de lograr buenos negocios. Claro, Jenny, fíjate, sí, nosotros siempre le decimos a nuestros clientes que cuando vemos estos números, hay muchas personas que se frenan y dicen, no voy a comprar, voy a esperar a ver qué es lo que sucede. Pero nosotros vemos oportunidades. ¿Por qué? Porque es el momento de poner ofertas agresivas, ofertas con un 15-20% de reducción de precio dependiendo del mercado y del inventario que se vea. Y en ese momento ya va a tener sentido para ti como inversionista, vas a tener una unidad mucho más rentable por un costo inferior y adicionalmente la oportunidad de comprar en descuento. Entonces, todo depende del área metropolitana donde deseas comprar, pero realmente estos números muestran oportunidad, sobre todo para ti, que eres un comprador internacional que usualmente viene a la compra o al financiamiento con una cantidad considerable en efectivo de down payment y son ofertas mucho mejor vistas a la hora de comprar. Sí, al final del podcast incluso vamos a analizar cómo nosotros proponemos a nuestros clientes la compra y vamos a ver un producto que está aquí en Port St. Louis y cómo allí en ese código postal específico donde están las casas hay una reducción de precios importante. Jenny, antes de entrar a ver el tema de producto, para mí sería fundamental que veamos los reportes de renta, porque si no, el panorama de renta no pinta bien, realmente los inversionistas no tienen mucho que hacer comprando una unidad de vivienda en los Estados Unidos. Sí, fíjate, mensualmente sale un reporte de rentas de la Asociación de Realtors de la parte comercial, el de julio del 2024, y qué nos dice de importante este reporte para ustedes como inversionistas.
Número uno, nos marca la tendencia de hacia dónde se van dirigiendo las rentas en el mercado de condominios, apartamentos y en el mercado de casas. Entonces, yo les quiero mostrar aquí cómo en el mercado de condominios o apartamentos los precios de renta están disminuyendo considerablemente. Tenemos una disminución 4.2%, año a año en el precio medio, unidades de 3 habitaciones 5.5%. Básicamente año a año hemos tenido descuento considerable en lo que es el monto de la renta. Cuando nos vamos a los single family home, vemos que estamos en un precio medio de 3.750. Hay un descuento de 2.6%. Sin embargo, cuando vemos las unidades de 3 habitaciones han permanecido igual en el tiempo. En las unidades de 2 habitaciones tienen algún tipo de descuento, pero en general lo que son los single family homes, townhouse o villas, unidades que están a nivel de tu estacionamiento, esas unidades no están teniendo descuento. Por eso siempre es nuestra recomendación a los inversionistas de invertir en este tipo de unidad. Adicionalmente, aquí hay una gráfica que habla de las unidades que vienen al mercado de rentas o al mercado de reventa. Tenemos 24.315 unidades que ya están en construcción y 10.682 unidades que ya están sometidos al permiso en este 2024. Esto quiere decir que tenemos un inventario bastante grande, tanto para rentas como para venta. Entonces es un momento de oportunidad para tú escoger la unidad correcta para comprarla y poner en el mercado adecuado para la renta. En este caso serían los single family home, townhouse o villas. Sí, Jenny, importante eso. Hay mercado para la renta y hay bastante inventario que está entrando. Puede ser una oportunidad. Yo normalmente hablo de que Miami es la ciudad de la eterna plusvalía. O sea, los inmuebles normalmente han ganado plusvalía durante los últimos 50 años y la presión demográfica de la gente viniéndose del norte de los Estados Unidos a Florida durante la pandemia y ahora en el post-pandemia, Latinoamérica, las dificultades en Europa, Miami se ha convertido en una zona que normalmente ya se sabía que era una ciudad bastante cosmopolita y que ha tenido mucho desarrollo, pero lo que toca a Miami durante los próximos 10, 15 años, aparte de esa vida de glamour, que no es lo que a ti te va a dar el dinero, pero existe toda una vida de glamour, de lujos, etcétera, pero tú ver estos números en esencia y analizarlo y poder comprar, puede marcar la diferencia real de obtener tu rentabilidad en una ciudad como Miami, la ciudad de la eterna plusvalía. Jenny, vamos a analizar producto. Una de las cosas y que nos caracteriza en este podcast es nosotros mostrarle a las personas que nos ven que efectivamente nosotros cómo analizamos los bienes inmuebles y cómo lo presentamos directamente a nuestros clientes. Quiero compartirle pantalla para que ustedes puedan ver. Nosotros normalmente vamos a presentar una página web en la cual te vamos a dar un análisis con un video y en la parte de abajo te vamos a dejar links de los productos y cuáles son los análisis que estamos haciendo de los mismos. En este caso, estamos analizando, ya creo que aquí hubo esto, vamos a ver, aquí viene el link. Efectivamente, estamos analizando unas unidades de vivienda en esto es Port St. Louis, Port St. Louis, y en Port St. Louis existe una comunidad que está cercana a la playa, pero es una comunidad interesante porque es una comunidad que está en desarrollo, hay muchísimo terreno que está justamente desarrollándose en este momento y las casas están teniendo muy, muy, muy buen precio. Jenny, sé que tú estuviste involucrada activamente en la búsqueda de estas propiedades. ¿Alguna característica especial que esté con respecto a estas casas? Sí, mira, fíjate, esta casa es una inversionista, ella quiere comprar la propiedad para rentarla al principio y después vivir en ella. Entonces es un análisis diferente porque tú tienes que buscar una propiedad que en número funcione para la renta y que esté ubicada convenientemente para el uso de nuestro cliente. Fíjate, ella se va a retirar en unos años y simplemente quiere tener una unidad para retirarse que tenga todas las comodidades para una persona retirada. Y básicamente esta fue la comunidad que encontramos que cumplía con todos estos requisitos, se paga con la renta y adicionalmente tiene los beneficios de una comunidad de retiro de personas de mayores de 55 años. Sí, las unidades que ven aquí son unidades bastante promedio, digamos, de una unidad típica americana.
son casas single family home. Aquí están viendo cómo son entregadas. O sea, son casas que tienen las comodidades y los amenities en una sola planta, pero nosotros más que entrar a ver justamente lo que tiene que ver con el producto, nosotros siempre entramos en el análisis. Si a nosotros un número nos hace sentido, si efectivamente vemos rentabilidad en cash flow y vemos plusvalía, es donde nosotros decimos vamos a ver las características físicas y de ubicación de la unidad. Por eso entramos directamente a revisar el análisis. En este análisis nosotros vamos a ver cómo efectivamente las casas en las cuales se están ofreciendo para esta inversionista le van o no le van a generar rentabilidad. Aquí estamos viendo el primer cuadro. En este primer cuadro nosotros ofrecemos cuáles son las características normales del negocio, cuál es la tasa de interés, cuál es el down payment que debe estar dando y si tiene algún management fee, un fee por el manejo de la unidad y cómo nosotros estamos concebiendo el precio de compra. Básicamente se ofrece un interés aproximado del 6.80 para ella. Eso varía, pero al momento de que el banco haga el cierre es en el momento que sepamos, pero para ella es más o menos el interés que estaba funcionando. 30% de inicial, como nosotros partimos de la inicial, normalmente un inversionista debe empezar aproximadamente en el 30% para que la unidad sea rentable. Es posible que si tú eres un comprador local o eres un comprador que compras como local en Estados Unidos puedas tener menos down payment, pero eso haría que la unidad no sea tan rentable porque efectivamente el cash flow sería negativo. Y estamos previendo una disminución del 5% en el precio de compra. ¿Por qué? Esto es una de las cosas interesantes que veíamos al principio del podcast. Si nosotros vemos al final de nuestro análisis, en la zona donde está ubicada la vivienda, existe un inventario creciente de unidades de vivienda, venían de 24 en el 2021 a 332 en el 2024. Pueden ver lo pronunciado que es ese incremento y existe un 38% de unidades que se están negociando con descuento. Eso quiere decir que muy probablemente nosotros como agente real estate estamos en la obligación de dar lo mejor para ti y vamos a negociar el precio porque sabemos que el mercado no nos va a permitir y la persona que esté vendiendo debe estar consciente que efectivamente hay una negociación de precio. Jenny, ya entrando a analizar el cuadro de rendimiento, ¿qué nos podrías ofrecer tú? Fíjate, el cuadro de rendimiento, número uno, le da a ella la oportunidad de determinar si la unidad se va autosustentable. En la primera parte vemos los gastos que ella va a generar la unidad y en cuánto lo pudiese rentar. También se hace el análisis con un management fee, con un porcentaje de reserva de modo tal que la cliente esté protegida y vemos cuánto es en 10 años la proyección del cash flow que ella va a percibir, que esa es la primera parte. Sí, para poner los números y que lo vean, la primera parte, cada una de estas columnas es un año. Al año 10 ella debería estar generando un cash flow de aproximadamente $7,000 ese año y un cash flow acumulado en los 10 años de $33,000. Sí, que realmente es bajo. Nosotros siempre hemos visto que la mayoría de ganancia de una unidad, sobre todo entrando con un 30% de down payment, viene en la plusvalía. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros la plusvalía? Fíjate, abajo nosotros vemos el histórico de cómo ha sucedido, si quieres, allí. Vemos el histórico en cuánto se vendían las unidades en el 2000 y en cuánto se están vendiendo ahora en el 2024. Hacemos el cálculo y de esa manera, ¿cuánto nos dio que no lo logró ver? El cálculo nos está dando 8.25% de apreciación anual en los últimos 24 años. O sea, en los últimos 24 años tuvimos 194%, la apreciación fue de 8.25%. O sea, efectivamente existe una apreciación muy grande durante la pandemia y como es 8.25, nosotros a los efectos del cálculo estamos tomando solamente en consideración un 4% de crecimiento en este cuadro. ¿Qué pasa en este cuadro? Este cuadro nos refleja del año 1 al 10 qué pasaría en los escenarios de salida. Básicamente nosotros como asesores de inversión tenemos que ver es las rutas de salida. No haces nada comprando una unidad en vivienda si tú no vas a analizar cuál es la vía para salir de ella. Yo tengo que ver cuáles son mis vías de salida y en cuánto tiempo y cuál sería la consecuencia de salir desde el año 1 hasta el año 10. Si yo salgo al año 10 de una unidad de vivienda como esta, luego de yo pagar al banco, luego de yo sacar el dinero que yo había puesto como inicial y adicionalmente con los gastos que implicaría venderla,
esta unidad de vivienda, según vemos en esta gráfica, estaría generando aproximadamente $176,000. $176,000 de ganancia. O sea, tu dinero hubiese rendido aproximadamente un 13% anual, que es un 131% en 10 años. Esta es la magia de tu invertir en real estate, que tú veas en qué momento empieza la plusvalía y el cash flow a hacer sentido y cómo esta línea de crecimiento va multiplicando tu dinero en el tiempo. Esta es una de las razones por las cuales el real estate es una de las inversiones más seguras, porque nadie te... ¿Quieres un momentito para explicar algo también? En esta tabla, donde ustedes ven el año 1, 2 y 3, vemos en la última fila que estamos en rojo. ¿Por qué razón? Nosotros siempre explicamos que la inversión en real estate es una inversión a largo plazo. Por eso hacemos el análisis a 10 años. En el año 1 y en el año 2 y 3, básicamente tú estás recuperando los gastos que tuviste inicialmente y en el caso de venderla, estarías pagando los gastos de venderla. Tu ganancia sería muy poca. Por eso es que a los 10 años es cuando tú ves realmente el rendimiento. Hay personas que hablan de 5 y nosotros ahí en la tabla y en la gráfica vemos que 5 realmente, aunque ganas, en mi opinión no ganas lo necesario como para que sea una muy buena inversión. Mi consejo es 10 años y también todo eso depende de la edad de la casa. En qué momento tú estás comprando la propiedad, qué edad tiene ella, pues para marcar la salida. Sí, efectivamente, cuando hablamos de inversionistas internacionales, la recomendación siempre va a ser comprar unidades nuevas o muy nuevas, muy recientes, porque efectivamente tener que esperar en el tiempo, estar lejos de la unidad de vivienda y tener que afrontar reparaciones mayores se va a hacer complicado y difícil. Le comentaba yo que por esto los inmuebles son la inversión más segura, porque nunca cuando inviertas en Bitcoin, nunca cuando inviertas en la bolsa de valores, tú vas a poder tener un histórico como este que te respalde un análisis futuro como este. Así tú compres una acción de Google o tú compras una acción de Apple que ha ganado en el tiempo, nadie te garantiza que las decisiones empresariales en los próximos 10 años de esa empresa vayan a comportarse así porque en el pasado se comportaron así. Y los bienes inmuebles sí nos ofrecen esa cualidad. O sea, nosotros podemos ver cómo durante 24 años, aunque con subidas y bajadas, el inmueble sigue teniendo una revalorización año a año. Así que eso es lo importante y lo interesante de tú siempre manejar números y tú saber que si estás de la mano de quien pone la lupa sobre esos números, vas a tener una inversión segura. ¿Algunas palabras de cierre, Jenny? Contáctenos, es muy fácil comunicarte con nosotros. Abajo encontrarán un link que los trae directamente a nuestro WhatsApp. Para nosotros va a ser un placer poderlos atender y poder responder todas las preguntas de inversión que tengan. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like al video, de compartirlo si sabes que a alguien le puede interesar y por supuesto suscribirte a nuestro canal y comentar, sea aquí en el mismo YouTube o enviarnos algún mensaje. Todos nuestros canales de comunicación en la descripción del video. Invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.